Hablamos de resiliencia climática en el sector agropecuario y los desafíos para una nueva campaña junto al doctor en ciencias biológicas y magíster en aplicaciones espaciales en alerta y respuesta a emergencias, Diego Pons. Bueno, como todos estamos viendo y ya escuchamos por la radio, la televisión y lo vemos también en carne propia con esto del aumento de la variabilidad climática, la humanidad está enfrentando el primer gran desafío, si se quiere, a nivel global, que es el cambio climático, que particularmente se va acelerando y se va yendo cada vez más evidente, como por ejemplo con estos periodos de que se cruza cambio climático y el Niño, ¿no? Entonces los fenómenos se vuelven más extremos y más evidentes los impactos en los diferentes sectores, y el sector agropecuario no escapa a eso, ¿no? Estos 3 años de sequía que hemos tenido, y a su vez el aumento de la frecuencia de olas de calor. Probablemente en esta campaña tengamos algunos excesos hídricos consecuencia de también de esta variación interanual que es el Niño. Entonces el cambio climático vino para quedarse y nos interpela y nos desafía para que empecemos a pensar a futuro con este lente climático de qué cosas deberíamos estar decidiendo hoy para que en el futuro tengamos posibilidad de que este cambio no nos agarre de imprevisto, ¿no? Excelente Diego, me gusta, pasemos un puntito ahí. ¿Qué hacer entonces? Bueno, lo primero es entender qué es el cambio climático, cuáles son las consecuencias de ese cambio climático, que no es solamente el clima lo que ha cambiado y lo que va a cambiar, sino que es todo un proceso que implica nuestro modo de vida, nuestra forma de desarrollo, nuestra relación con la naturaleza, en la forma que usamos los recursos naturales. Lo más correcto sería hablar de cambio global, ¿no? De esto de cómo hemos transformado los usos del suelo y demás. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, como bien pregonan muchos y que es cierto, bueno, no podemos hacer frente al cambio climático si no lo vamos disminuyendo, es decir, disminuir nuestro impacto por ejemplo, en la emisión de gases de efecto invernadero, nuestra huella de carbono. Pero eso no va a ser suficiente en tanto no sean decisiones que se tomen a nivel global y de los países que más emiten. Mientras tanto, mientras seguimos emitiendo, el planeta sigue calentando y la gente, particularmente los sectores más vulnerables, son los que tienen que empezar a pensar cómo nos vamos a adaptar. Y en eso nosotros lo que tenemos que empezar a ver es cómo es que van a ser esas proyecciones, cómo se viene, digamos, esta variabilidad climática, cómo nos va a impactar en cada una de las regiones, y un poco eso es lo que queremos empezar a hablar desde el INTA y también desde muchos ministerios también de ambiente y demás, sobre la necesidad de ya pensar con esta perspectiva climática de largo plazo, ¿no? Transgeneracional, de lo que hacemos hoy en realidad nos impacta a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? En un escenario de clima que puede ser, sí, como pinta, como venimos hasta ahora, bueno, muy probablemente con muchas cosas, ¿no? No es solamente que va a haber más calor, sino esta variabilidad implica tener periodos de lluvia, puede ser muy frecuentes también, pero muy intensas, concentradas, sequías, y a su vez no solamente el clima, sino cómo interactúa sobre también, por ejemplo, los sistemas naturales, los incendios, sin ir más lejos en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Tenemos escenarios de que se va a extender en los inviernos más secos, más días sin lluvia, y eso se vincula justo a la temporada, a la ventana donde tenemos incendios. Entonces, eso puede llegar a tener transformaciones a nivel de las cuencas y afectarnos, por ejemplo, en la provisión de agua en las ciudades. Entonces, la idea es un poco eso, de que instalemos y empecemos a pensar que bueno, hasta nuestras decisiones a la hora de tomar nuestros representantes valen, ¿no? Porque hay mucho del cambio climático que son decisiones políticas. Correcto. Entonces es importante pensar en eso, ¿no? Tenerlo como una parte más de la ecuación, más allá de las necesidades de corto plazo que tenemos. Uh-huh. Pensar cómo va a ser nuestro modelo de desarrollo como país, digamos, y como humanidad. Definitivamente el riego es una estrategia, igual que la acumulación del agua, igual que la buena gestión de las cuencas, para que no tengamos, tengamos una buena regulación, por ejemplo, los embalses, y no tengamos esto que nos pasa, por ejemplo, en el 2015, que llueve todo y se va todo de golpe, uh-huh.
disminuir la escorrentía de las lluvias, el ordenamiento territorial, es muy importante también para disminuir también el riesgo. Y este ejemplo de adoptar el riego es claro, por ejemplo, para los productores en Chile. Chile ha sufrido, está sufriendo el cambio climático de hace décadas con la pérdida de glaciares, el cambio en los patrones de precipitaciones de nieve, lluvia en diferentes etapas del año, y la tecnificación les permitió mantener, por ejemplo, la producción de palta. Pasar de un riego por canal a riego por goteo bien tecnificado, disminuyendo la superficie pero aumentando la productividad. Entonces el riego sigue siendo una opción, y para la agricultura familiar también es una estrategia, además de otras, ¿no? De diversificar los cultivos, tener una agricultura climáticamente inteligente, es decir, elegir las variedades en función de los escenarios, de los pronósticos estacionales que se da. Por ejemplo, en la charla que vamos a tener, Natalia Tinoni del Instituto de Clima y Agua es una colega que es meteoróloga, y ella le va a contar qué va a pasar, digamos, en la próxima temporada, en estos 3 meses que vienen, y a su vez el resto de la campaña. Y eso es importante, que las decisiones se tomen con información climática de primera mano, de organismos como el Servicio Meteorológico, como el INTA, y empezar a tener una participación más activa en que las decisiones también tienen que tener en cuenta esto, además de los insumos, el margen que uno le puede sacar al cultivo, también es la probabilidad de que los eventos extremos puedan llegar. Bueno, como todos estamos viendo y ya escuchamos por la radio, la televisión, y lo vemos también en carne propia con esto del aumento de la variabilidad climática, la humanidad está enfrentando el primer gran desafío, si se quiere, a nivel global, que es el cambio climático, que particularmente se va acelerando y se va yendo cada vez más evidente, como por ejemplo con estos periodos que se cruza cambio climático y el Niño, ¿no? Entonces los fenómenos se vuelven más extremos y más evidentes los impactos en los diferentes sectores, y el sector agropecuario no escapa a eso, ¿no? Estos los 3 años de sequía que hemos tenido, y a su vez el aumento de la frecuencia de olas de calor. Probablemente en esta campaña tengamos algunos excesos hídricos consecuencia también de esta variación interanual que es el Niño. Entonces el cambio climático vino para quedarse, y nos interpela y nos desafía para que empecemos a pensar a futuro con este lente climático de qué cosas deberíamos estar decidiendo hoy para que en el futuro tengamos posibilidad de que este cambio no nos agarre de imprevisto, ¿no? Excelente, Diego. Me gusta, pasemos un puntito ahí. ¿Qué hacer entonces? Bueno, lo primero es entender qué es el cambio climático, cuáles son las consecuencias de ese cambio climático, que no es solamente el clima lo que ha cambiado y lo que va a cambiar, sino que es todo un proceso que implica nuestro modo de vida, nuestra forma de desarrollo, nuestra relación con la naturaleza, en la forma que usamos los recursos naturales. Lo más correcto sería hablar de cambio global, ¿no? De esto, de cómo hemos transformado los usos del suelo y demás. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, como bien pregonan muchos, y que es cierto, bueno, no podemos hacer frente al cambio climático si no lo vamos disminuyendo, es decir, disminuir nuestro impacto por ejemplo, en la emisión de gases de efecto invernadero, nuestra huella de carbón. Pero eso no va a ser suficiente en tanto no sean decisiones que se tomen a nivel global y de los países que más emiten. Mientras tanto, mientras seguimos emitiendo, el planeta sigue calentando, y la gente, particularmente los sectores más vulnerables, son los que tienen que empezar a pensar cómo nos vamos a adaptar. Y en eso nosotros lo que tenemos que empezar a ver es cómo es que van a ser esas proyecciones, cómo se viene, digamos, esta variabilidad climática, cómo nos va a impactar en cada una de las regiones, y un poco eso es lo que queremos empezar a hablar desde el INTA y también desde muchos ministerios, también de ambiente y demás, sobre la necesidad de ya pensar con esta perspectiva climática de largo plazo, ¿no? Transgeneracional, de lo que hacemos hoy en realidad nos impacta a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? En un escenario de clima que puede ser, sí, como pinta, como venimos hasta ahora, bueno, muy probablemente con muchas cosas, ¿no? No es solamente que va a haber más calor, sino esta variabilidad implica tener periodos de lluvia
pueden ser muy frecuentes también, pero muy intensas, concentradas, sequías, y a su vez no solamente el clima, sino cómo interactúa sobre también, por ejemplo, los sistemas naturales, los incendios, sin ir más lejos en Córdoba, ¿no? Tenemos escenarios de que se va a extender en los inviernos más secos, más días sin lluvia, y eso se vincula justo a la temporada, a la ventana donde tenemos incendios. Entonces, eso puede llegar a tener transformaciones a nivel de las cuencas y afectarnos, por ejemplo, en la provisión de agua en las ciudades. Entonces, la idea es un poco eso, de que instalemos y empecemos a pensar que bueno, hasta nuestras decisiones a la hora de tomar nuestros representantes valen, ¿no? Porque hay mucho del cambio climático que son decisiones políticas. Correcto. Entonces es importante pensar en eso, ¿no? Tenerlo como una parte más de la ecuación, más allá de las necesidades de corto plazo que tenemos. Pensar cómo va a ser nuestro modelo de desarrollo como país, digamos, y como humanidad. Definitivamente el riego es una estrategia, igual que la acumulación del agua, igual que la buena gestión de las cuencas, para que no tengamos, tengamos una buena regulación, por ejemplo, en los embalses, y no tengamos esto que nos pasa, por ejemplo, en el 2015, que llueve todo y se va todo de golpe. Disminuir la escorrentía de las lluvias, el ordenamiento territorial, es muy importante también para disminuir también el riesgo. Y este ejemplo de adoptar el riego es claro, por ejemplo, para los productores en Chile. Chile ha sufrido, está sufriendo el cambio climático de hace décadas, con la pérdida de glaciares, el cambio en los patrones de precipitaciones de nieve, lluvia en diferentes etapas del año, y la tecnificación les permitió mantener, por ejemplo, la producción de palta. Pasar de un riego por canal a riego por goteo bien tecnificado, disminuyendo la superficie pero aumentando la productividad. Entonces el riego sigue siendo una opción, y para la agricultura familiar también es una estrategia, además de otras, ¿no? De diversificar los cultivos, tener una agricultura climáticamente inteligente, es decir, elegir las variedades en función de los escenarios, de los pronósticos estacionales que se da. Por ejemplo, en la charla que vamos a tener, Natalia Tinoni del Instituto de Clima y Agua, es una colega que es meteoróloga, y ella le va a contar qué va a pasar, digamos, en la próxima temporada, en estos 3 meses que vienen, y a su vez el resto de la campaña. Y eso es importante, que las decisiones se tomen con información climática de primera mano, de organismos como el Servicio Meteorológico, como el INTA, y empezar a tener una participación más activa en que las decisiones también tienen que tener en cuenta esto, además de los insumos, el margen que uno le puede sacar al cultivo, también es la probabilidad de que los eventos extremos puedan llegar.